Vivimos en constante movimiento, sea cual sea la razón que nos alienta, la situación o el lugar que habitemos, en algún momento los grandes cambios llaman a nuestra puerta y lo mejor que podemos hacer para sentirnos vivos es abrirla. En este espacio hacemos zoom a esos relatos hechos a pulso, con la gallardía, la tenacidad, el ingenio y la inspiración que solo conocen aquellos que rompen los esquemas y crean su propia historia. La valentía que solo conoce un migrante de ideas. Bienvenidos. El jardín de las delicias, el arte como terapia. Y qué más delicia que estar con ustedes en este momento, compartir este segundo episodio que nos encanta, nos fascina hacerlo. Qué más delicia que hacer algo que nos guste hacer. Y qué más delicia que estar en tu compañía. Gracias por estar aquí conmigo. Qué lindo. Hola, ¿cómo están? La verdad, pues si nos vieran en este momento, que más adelante nos verán, tengo una sonrisa súper grande porque la verdad disfrutamos muchísimo esto. Me encanta hacer esto. Estamos disfrutando en este momento de un delicioso vermut. Es un cóctel que conocimos acá en España, que está hecho a base de vino y hierbas. Hierbas, sí. Finas hierbas. No recuerdo qué clase de hierbas. ¿Recuerdas algunas? No recuerdo, pero creo que tiene por allá un poquito también de romero, pero es como la diferencia que tiene con el vino. El otro día leímos que también hay vermut blanco, pero bueno, nosotros el que hemos probado es el rojo y sabe muy bien. A mí me gusta es porque a mí me gusta mucho el dulce y el vermut tiene un sabor dulcecito, entonces me encanta. Y lo habíamos tomado frío. Hoy Ajá. innovamos y lo calentamos un poco y sabe delicioso, como que resalta mejor los sabores. Así es. Bueno, hoy nos reúne, nos convoca este tema. A este segundo episodio le hemos denominado el jardín de las delicias, el arte como terapia. Y hay una palabra que quiero destacar y es sanarte. Sanarte. Hay un vínculo, hay una relación entre sanar y el arte. Y a lo largo de este episodio, de este segundo episodio, vamos a intentar, vamos a hacerlo. Vamos a demostrar, vamos a destacar esa relación entre sanarnos a nosotros mismos, tenemos ese poder, y qué tiene que ver el arte. ¿Qué poder tiene el arte con eso? Hace poco, el fin de semana inmediatamente anterior, el sábado o el domingo, El sábado. fue el sábado, tuvimos la oportunidad de Sábado 3 de hacer una mayo. salida de campo. Estuvimos en el Parque Viveros de Valencia, en la Feria del Libro. A propósito, nos comprometemos a pasarles el video, vamos a subir el video a las diferentes redes que tenemos para que vean la experiencia que vivimos. Siempre nos gustó mucho la Feria del Libro en Medellín. Sí, Fiesta del Libro en Medellín Pues supimos que estaba la Feria maravilloso. del Libro en Valencia y no podíamos faltar a esa cita. Así que estuvimos allá y nos sorprendimos porque nos encontramos con una exposición del Museo del Prado en Valencia. Había una exposición en la entrada y bueno, grabamos, lo documentamos, nos vamos a comprometer a ponerlo como ya les dijimos. Y de esas obras del Museo del Prado que pude ver, que pudimos contemplar en persona, quisiera destacar tres. El Saturno devorando a su hijo, de Goya. Sí. Esa me impactó bastante. Otra que se llamaba El Triunfo de la Muerte, de Peter Trussegel el Viejo. Y El Jardín de las Delicias del Bosco. Esas tres me llamaron bastante la atención. No sé si alguna otra te llamó más la atención a ti o qué podrías decir. Bueno, como fuimos con nuestros pajaritos, con Efraín y Angélica, entonces lo que me llamó más la atención, porque pues estábamos todos como mirando aquí y allá, fue que inmediatamente los niños lo primero que hicieron fue decirme: mamá, ¿por qué hay tantas pinturas de gente desnuda? Fue lo primero que Efraín me preguntó. Entonces cuando Angélica escuchó desnuda, miró y decía: ay, sí, mira, y se reían, pues, y todo era como con esa suspicacia. Pero sin duda alguna el Jardín de las Delicias, porque yo había escuchado su nombre. A ver, lo hablamos en el podcast, en el capítulo pasado.
a mí me gusta el arte, los colores, pero yo no sé mucho de arte, o sea, de la historia y los conceptos y los tecnicismos o la historia. Apenas estoy empezando a conocer muchas cosas y yo siempre había escuchado el nombre del Jardín de las Delicias y sé que en algún momento lo había visto, la pintura, pero nunca había estado tan de cerca, y eso que esta no era la pintura original, sino que eran pues unas réplicas que, como ya les contaste, ya nos contaste, habían traído al Museo del Prado hasta aquí, hasta Valencia. Y yo empecé pues como a tratar de observar, muy colorido, me gustó mucho porque en la parte superior, y eso que la parte, ahorita les vamos a contar un poquito más, pero la que estaba aquí exhibida no es la parte completa, sino solo la parte central de la pintura. Sin embargo, me llamaba mucho la atención como esos colores tan vívidos o pues se veían mucho, y las formas como tan limpias, como lisas, me llamó muchísimo la atención. Ese y el de los de Goya, porque estaba Saturno, la de Saturno, y había otra, no recuerdo muy bien cuál había, pero esa también, pues como los de Goya me llamaron mucho. Bueno, y las Meninas. ¿Las Meninas es de quién? Las Meninas son de Velázquez. Velázquez. Y esa pues también, porque yo la veo y pues si uno no sabe nada de nada, pues nunca ha escuchado la historia, uno dice, no, pues es una pintura ahí de gente reunida. Yo poco conozco, pero me llama mucho la atención porque todo el mundo habla de las Meninas. De hecho, creo que junto con las Meninas, el Jardín de las Delicias son las dos obras de las que más atraen público al Museo del Prado. Y yo, no, dice, pero las Meninas, ¿qué es el significado tan grande que tiene? Y bueno, yo creo que de eso vamos a continuar hablando en este capítulo. Así es. El Jardín de las Delicias, como bien lo decías, es una obra en su parte central con colores muy vívidos, pero resulta que tiene 3 partes. Está compuesta de 3 partes, como abrir un libro. Abrir un libro, una ventana con 2 alas. Es un tríptico. Está dividida en 3 partes, la izquierda, la central y la derecha. Uh-huh. Y cuando se cierran esas 2 laterales, también tiene un dibujo. Que sería como una especie de portada, como una puerta. Exacto, un libro que se cierra. No, bueno, un libro no, porque un libro solo tiene 2 partes. Yo lo asemejo más con una ventana que cierra las 2 laterales. Sí, sí. Y al cerrarse tiene una tierra plana, claramente plana, encerrada por una cúpula de cristal. Está plasmando el tercer día de la creación, según las escrituras. Bueno, Dios estaba sentado en un trono a la izquierda superior de ese cuadro cerrado, cuando está cerrado. Cuando lo abrimos, esos tonos son muy grises, blancos, porque se supone que en el tercer día no había sol, no había luna, entonces los tonos son muy grises, blancos, negros. Cuando lo abrís, el desparpajo de colores es impresionante. En el ala izquierda está el comienzo, está Adán, Eva, y en la mitad hay un rostro de un Jesús, el famoso Jesús. En la mitad de Adán y Eva es el comienzo, es el inicio de la historia. En la parte central, que es la que vimos en la exposición, algunos interpretan que es el paraíso, otros dicen que es lo que se perdió, lo que perdimos en la caída, y por lo tanto estas son las consecuencias de esa caída. Unos lo ven como el paraíso, otros lo ven como las consecuencias de la caída. Sí. Y la tercera parte es el infierno. Así se interpreta claramente, ya son tonos negros. Lo van a ver cuando subamos el video. Yo sé que muchos de ustedes ya lo han visto, está por todos lados, pero nos impactó. Es un impacto visual verla tan de cerca, a diferencia de verla en pantallas. Es diferente la sensación. ¿Y qué podríamos decir? Bueno, pues que fue una obra, o sigue siendo una obra, que nos habla claramente del pensamiento del ser humano, que sin lugar a dudas está transversalizado por un concepto llamado religión. Bueno, y aquí vamos a tener que hacer un stop y decirles que les mentimos. Pero más que mentir, es simplemente decir que dijimos que no íbamos a hablar de religión, pero es que todo está transversalizado por religión, y el arte no se escapa. Y más si estamos hablando del arte clásico, porque es que
el arte como forma de expresión, en ese tiempo, cuando el hombre, pues tenemos ese es como el registro que la humanidad tiene, que el hombre tenía esa duda que todavía conservamos, pero pues digamos que modificada por ciertas cosas, era su forma de expresar lo que entendía de la existencia. Y pues este autor nos escapa de esa forma de expresar, o pues como de estar permeado por la religión, el concepto de religión. Yo diría que el problema entonces no es la religión. El problema es en qué tipo de religión crees. ¿Qué determina la religión para tu vida? Ese es el problema. No el concepto de religión como tal. Porque vamos al concepto. El concepto, la palabra religión, se supone que viene del latín, tiene su origen en el latín religare. Y el significado etimológico de religare es volver a ligar, vincular. Volver a vincularnos con aquello que es sagrado, con la divinidad. Ese es básicamente el concepto de la palabra religión. Por supuesto, se ha trastocado, se ha distorsionado ese concepto a lo largo de los siglos, y la religión hoy en día, por lo menos en nuestro caso, lo que la sociedad conoce como religión, está muy distorsionado. Nosotros lo asociamos con lo que la religión a nosotros, en nuestro caso, nos enseñó. ¿Qué nos enseñó la religión a nosotros? Para mí, dos cosas. Podría enumerar muchas, pero voy a hablar de dos. Que no merecemos nada bueno, porque no tenemos ningún mérito. Eso lo aprendí yo en la religión, tanto en la Iglesia Católica, pero sobre todo en la iglesia donde ya les contamos, estuve por más de 18 años, tú por toda la vida desde que naciste, y yo aprendí ahí a fuego que no teníamos ningún mérito, que todo lo bueno que podríamos llegar a hacer era porque Jesús lo hacía a través de nosotros, pero que méritos nuestros no teníamos nada. Por lo tanto, nosotros no nos merecemos nada bueno. Eso me lo enseñó la religión. No mereces nada y sos culpable. Esas dos cosas son las dos cosas que más me ha remarcado a mí, me remarcó en su momento la religión, y por supuesto esto generó cualquier cantidad de conflictos, de toda índole, físicos, emocionales, una cantidad de problemas con los cuales he tenido que lidiar e ir solucionándolos uno a uno. Me tocó hacerme cargo, pero no solamente a mí me afectaron, sino que yo también afecté a otros. Claro, porque somos seres sociales. Sí, y me convertí en su momento en un líder de esa iglesia, y a muchos les hice pensar y los motivé a creer como yo creía en ese momento. ¿Y qué les estaba enseñando? Que no merecíamos nada, que no había nada bueno en nosotros, que todo lo que hacíamos bueno era Jesús en nosotros, y sin Jesús estamos muertos. Esa era la enseñanza que nos remarcaron a fuego. Pero esa no es la verdadera religión. Volviendo al cuadro del Jardín de las Delicias, si observan bien la parte de la izquierda, donde está Adán y Eva, y Jesús en la mitad, en el lado de Eva hay un montón de figuras oscuras. Hay un montón de figuras monstruosas, mientras que está el árbol donde está la serpiente envuelta, sí. Mientras que en el lado de Adán está el árbol de la vida, los animalitos son bonitos. Esta es otra cosa que también nos enseñó la religión, que caímos por culpa de la mujer. Sí, sí. Y que la mujer es la culpable de todos nuestros males, porque fue por Eva que estamos como estamos, y entonces se generó algo que hoy el mundo conoce como machismo. Pero bueno, esto lo explica, ¿cómo es que dice el refrán aquel de les cuento el milagro pero no el santo? Creo que es así. Bueno, pues este es el problema, que yo creo que todos estamos de acuerdo. Vivimos en una sociedad muy machista, pero esto no es nuevo, esto ha estado siempre, porque nos lo enseñó la religión desde el principio de los tiempos. La mujer es la culpable, por culpa de ella caímos. Pero ¿qué tal si les dijera que ese siempre fue el plan? Que ese siempre fue la motivación de ese ser creador, que entre otras cosas no puede ser solo hombre, porque también está escrito que fuimos hechos a imagen y semejanza suya. Varón y hembra los creó. ¿Por qué les digo que les cuento el milagro pero no el santo?
hay muchas cosas apasionantes, maravillosas de esta índole que aprendimos de nuestros amigos Cristian y Leslie. Y si ustedes quieren profundizar en estos conceptos, yo diría que no hay otro lugar en el mundo, no hay otro sitio mejor, porque créanme que los he buscado, los busqué por muchos años. Me refiero a sitios en internet, en los libros, porque siempre fui muy religioso. Siempre fui un buscador de respuestas, porque necesitaba encontrar esas respuestas. Y hace 5 o 6 años que las encontré en estos temas que nos trascienden a nosotros, me quedé maravillado. No hay otro sitio en el mundo donde hayan respuestas que me hayan satisfecho tanto, ¿se dice así? ¿Satisfecho? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Como las que nos dieron nuestros amigos Cristian y Leslie. Ahí está el canal de ellos, LBE Ministerio 2, como se los dije la semana pasada, y se van a quedar fascinados. Justamente en el último episodio que ellos comparten en YouTube, hablan un poco de eso. Hablan un poco del asunto de la religión, hombre, si Satanás existe o no, quién es Satanás, quién es Dios, cuál es el origen del mal. Estamos trascendidos por la religión y de alguna manera estos artistas clásicos, estamos hablando de los años 1500, 1600, sí, cuando el tirano mandó, yo creo que ellos estaban totalmente trascendidos, transversalizados por la religión y lo plasmaban en sus obras, plasmaban su cosmovisión en sus obras. Y en el caso del Bosco, el hombre estaba mucho más claro, estaba mucho más consciente, creo yo, más despierto que muchas personas del mundo actual. Él tenía clara, por ejemplo, cómo era la Tierra. Lo tenía clarito. A mí me impacta mucho que en la vida moderna, en las iglesias cristianas sobre todo, que dicen creer en las Escrituras, en los momentos claves de la historia, contradicen totalmente lo que las Escrituras enseñan. Lo vivimos, por ejemplo, en la pandemia. Cuando llegó la pandemia al mundo, en casi todas las iglesias en las que nosotros estábamos, no fue la excepción, motivaron a sus feligreses a que se inyectaran para que se salvaran. Y entonces surgía la pregunta ¿y entonces dónde está la fe en ese Dios que dicen tener? ¿Dónde estaba la fe? No, que es que nosotros confiamos en los médicos porque Dios los puso. Bueno, ¿acaso no dice también la Escritura por allá en Apocalipsis que al final Babilonia que el mundo iba a ser engañado a través de la farmaqueia? La palabra que aparece en las Escrituras en la Reina Valera es hechicería, que a través de la hechicería el mundo iba a ser engañado. Pero la palabra original es farmaqueia. Bueno, pues eso ocurrió. Eso ocurrió ante las narices de todo el mundo, algo que jamás hubiésemos imaginado, porque es que no pasó en un país. En el mundo entero. No fue como las guerras mundiales, entre comillas, que en realidad fueron guerras donde participaron 4 o 5 países. Esto que pasó en 2020, que pasó delante de los ojos de todos nosotros, ocurrió en todo el mundo. Los aeropuertos se cerraron, hubo cierres masivos, hablaban todo el tiempo del asunto en televisión, a las personas las obligaron a meterse las obligaron no, las invitaron y los que querían iban y se dejaban colonizar. Los que querían, porque tampoco nos obligaron. A nosotros nadie nos obligó. Habían circunstancias, o sea, cada uno lo vivió desde un punto que para quienes según su determinación de vida era inevitable hacerlo por lo que se autodeterminaban, por decirlo de esa manera. Y fue un suceso que cambió la historia y la partió, o sea, partió la historia de la humanidad, porque es que ya siempre es como a partir de ese tiempo, nosotros lo hablamos, pero es que no solo somos nosotros. Y seguramente en muchas otras partes lo dicen de la misma manera, es que a partir de las leyes cambiaron, un montón de cosas. O sea, así es. De todo cambió a partir de ese momento. Bueno, y esto para decir, o para plasmar, para destacar, cómo entonces la religión nos ha trascendido y nos sigue trascendiendo. Entonces, no es que no vayamos a hablar de religión, porque todo es religión. Es todo que es de hecho, religión. viéndolo como
cuando íbamos al concepto original de qué significa religión, cuando estábamos hablando de ese capítulo, tú y yo, tras micrófonos, decíamos, es que de hecho a nosotros eso fue lo que nos hizo encontrarnos en la vida. Así es. La necesidad nuestra de encontrar ese ser superior o ese sentido de la vida o ese por qué y para qué estamos aquí, nos hizo encontrarnos en ese punto y hoy todavía nos encontramos ahí, porque es que Steven y yo somos muy distintos en muchas cosas y disfrutamos la diferencia que tenemos, pero siempre nos encontramos en esto, nos encontramos en, bueno, ¿y qué piensas de eso? Y tenemos unas buenas conversaciones al respecto, pero es lo que nos hace encontrarnos, esa forma de buscar y es de hecho esos hallazgos que hemos llegado a tener en qué es esto, por qué estamos aquí, para qué. Digamos que el concepto de religión como camisa de fuerza, que de pronto en algún momento llegamos a tener, a mí que me dejó la culpa y también a veces yo sentía que me perdí, bueno, no sé, sí, yo creo que me perdí de algunas cosas que ahora puedo vivir de una manera diferente. Sin embargo, sé que lo que viví, lo debí vivir, ¿cierto? Pero sí creo que, volviendo al tema del Jardín de las Delicias, cuando enlazamos el concepto de religión, cuando no lo tomamos a partir de ligarnos con esa espiritualidad, sino que lo enlazamos más a la parte moralista, entonces yo creo que ahí es cuando nos perdemos un poco, no sé si llamarlo perder, o sí, nos perdemos de nosotros mismos. Y entonces a veces pues se dice que esta ilustración, esta obra de arte del Bosco, el Jardín de las Delicias, deja ver como esa parte moralista, pues como, hey, ¿qué va a pasar si haces esto? Que en la parte del infierno, no, en la parte del infierno creo que hay de hecho un personaje haciendo deposición de monedas, como quien dice, bueno, te enamoraste del dinero, estás condenado a saber qué se siente hacer deposición de monedas. Te enamoraste de la vanidad y de solo preocuparte por tu cuerpo, entonces siéntate en las piernas de un anciano no muy agradable. O sea, es como que esa visión, y bueno, muy interesante, de verdad. Bueno, creo que todo está dicho con respecto al asunto del Jardín de las Delicias, aunque esto va a trascender todo nuestro episodio porque es una delicia hablar de esto, hablar de arte, y qué mejor manera de hacerlo que a través de un cuento que nos va a inspirar, seguro que sí, acerca de cuál es la importancia del arte en nuestras vidas si es que queremos sanarnos a nosotros mismos. Les voy a compartir un cuento de Clarissa Pinkola Estés, que está en su libro Mujeres que corren con los lobos. Los 4 rabinos. Una noche 4 rabinos recibieron la visita de un ángel que los despertó y los transportó a la 7ª bóveda del 7º cielo. Allí contemplaron la sagrada rueda de Ezequiel. En determinado momento de su descenso del Pardes, el paraíso, a la tierra, uno de los rabinos, tras haber contemplado semejante esplendor, perdió el juicio y vagó echando espumarajos por la boca hasta el fin de sus días. El segundo rabino era extremadamente cínico. Decía, he visto en sueños la rueda de Ezequiel, eso es todo, no ha ocurrido nada en realidad. El tercer rabino no paraba de hablar de lo que había visto, pues estaba totalmente obsesionado, hablaba por los codos, describiendo cómo estaba construido todo aquello y lo que significaba, hasta que al final se extravió y traicionó su fe. El cuarto rabino, que era un poeta, tomó un papel y una caña, se sentó junto a la ventana y se puso a escribir una canción tras otra sobre la paloma de la tarde, su hija en la cuna y todas las estrellas del cielo, y de esta manera vivió su vida mejor que antes. Ese cuento me cautivó. Yo creo que lo he leído por ahí unas 10 veces. Me encanta y me recuerda ya un cuento muy personal. Resulta que hace más o menos un año, cuando llegamos aquí a la casa en la que vivimos actualmente, donde se escuchan pajaritos casi que todo el día, es una casa muy bonita, típica de las personas de acá de España que nos han visitado,
nos dicen, es que esta casa es la casa típica de los campesinos, los labradores valencianos de hace más o menos unos 60, 70 años. No, yo creo que mucho más. Bueno, esa casa creo que tiene más de 100, eso nos han dicho. Y entonces, de hecho, cuando llegamos, nos encontramos, bueno, cuando pasó lo de la Dana, que abrimos una casetica que hay afuera, pues aquí dentro del mismo como espacio de la casa, pero hay como lo que en Colombia llamábamos un garaje. Aquí hay esa casita y Steven abrió la puerta, el portón para sacar el lodo y nos encontramos con una cantidad de herramientas que la gente que conoce dicen que son reliquias y tesoros para los labradores, unas máquinas para arar, pero pues cuando les hablo de máquinas no es que ay prendí el motor, no, o sea son manuales que se le ponían a los bueyes para arar la tierra. Es algo súper bello, uno siente que está en un cuento. Y hace poco vino la profesora de Efraín y ella nos decía, miren, y salimos y junto a la puerta nos contaba que hay unas iniciales pegadas en la parte superior de los marcos de la puerta de entrada son unas letras, si no estoy mal, es la S, bueno, y ella nos decía, esas son las iniciales del apellido de quienes vivían acá, o sea, entrar es como entrar a un cuento de los hermanos Grimm. Volver al pasado. Viajar ella al pasado. Me decía, mira, tú ves estas ollas de barro que hay aquí, y sí, efectivamente ven, mira, esto lo usaban las señoras para esto y aquello, este tipo de cocina, o sea, es súper bonito. El caso es que cuando llegamos el año pasado a esta casa, llegamos, me acuerdo de la fecha exacta, el 23 de abril, por esos días, o sea, hace un año ya íbamos para un mes. Yo recuerdo que en medio del proceso de adaptación que todavía estábamos viviendo, yo estaba reaccionando como en las etapas del duelo, que ese es otro tema para más adelante, estaba como en negación y yo estaba muy molesta con cosas que estábamos viviendo, estaba muy enojada. Entonces en mis redes sociales, en mis estados de WhatsApp, y así estaba compartiendo frases con mucha ironía. Y que también es una forma de expresión, pero se me notaba, o sea, se me notaba el enojo. Y recuerdo que una noche conversando con mi esposo, él me decía, ven, listo, claro, por supuesto que tú puedes expresarte como quieras, pero no es muy habitual en ti. Y quizás eso más que darte libertad, lo que va a hacer es que no te va a hacer mucho bien. Y me decía, yo siempre he visto en ti una facilidad por el arte. ¿Por qué no transformas eso en arte? ¿Qué tal si escribes como te gusta? ¿Qué tal si o pintas o dibujas con los niños o haces cosas así? Que pues eso yo creo que te va a hacer mejor y se va a multiplicar pues como tu creatividad. Y yo, claro, o sea, esa conversación me acuerdo que fue muy poderosa porque a partir de ese día retomé el tema de la escritura. También pues trataba como de estar más con los niños en ese... bueno, pintamos las paredes de la casa porque esta casa lleva mucho tiempo deshabitada. Entonces los dueños que nos permitieron estar acá nos dijeron, miren, esa casa, no, pues ustedes verán qué pueden hacer con ella. Entonces le preguntamos, ¿podemos pintar las paredes? Y dijeron, claro, pueden hacer lo que quieran. Y entonces trajimos unas pinturas y con los niños empezamos a pintar las paredes. Y bueno, me acuerdo que fueron las primeras semanas que estuvimos aquí. Hacer dibujos, no pintarlas como normalmente se hace, sino dibujar figuras. Dibujar figuras, entonces Efraín hizo su ciudad de Spider-Man a su mejor estilo. Angélica hizo manitos y bueno, también sus pinturas. Hicimos algunas frases como la vida es bella, carpe diem. Por allá hay una que Steven hizo que dice como es arriba es abajo. Hay otra que dice el amor es el plan maestro. O sea, me acuerdo que esas primeras semanas para cada tarde teníamos un plan. Decíamos, bueno, hoy vamos a pintar un cuadro con las manos de los 4. Hoy vamos, y así. Y se empezó a transformar la energía que yo tenía en algo diferente.
Y entonces traigo eso a colación, este cuento muy personal, compartiéndolos con ustedes, porque el arte es una terapia. Y la primera vez que yo escuché como tal el término arte terapia, lo escuché de una amiga que me dijo, no, es que estoy haciendo un curso de arte terapia. Y yo, arte terapia, ¿qué es eso? O sea, un saludo a Vane, que nos escucha siempre también. Y ella me decía, no te imaginas, eso me ha ayudado un montón a transformar mi energía y mis pensamientos. Y hoy, recordando esta experiencia personal, les digo, para mí fue una transformación de energía total. Y de lo que estaba viviendo en ese momento para bien. Y además pues que tuvimos una experiencia muy bonita con los niños, porque los niños eran felices viendo que en lugar de estarlos regañando porque no pintes la pared, no rayes ahí, les decíamos sí, puedes pintar, ven, pon tu mano, ven, y les gustaba y les encanta. Hay un arte que me encanta y lo he tenido que descubrir con el paso del tiempo en estos últimos años, y es el arte de la introspección. Yo sé que no está nombrado así en las páginas de la historia, ni mucho menos, pero sí, es un arte aprender a conocernos a nosotros mismos. Y hablando de los niños, sé que muchos de nuestros oyentes tienen niños o personas que a veces nos hacen enojar, personas que a veces nos hacen molestar por lo que dicen, por lo que hacen. Y bueno, a nosotros también nos pasa, no somos la excepción. Tenemos niños pequeños y en estos días vivíamos un episodio con ellos ellos a veces se ponen un poco rebeldes, no quieren hacer lo que uno les dice que hagan y hay que lidiar con eso. Pero si lo viviéramos con la personalidad, con las herramientas que teníamos tiempo atrás, quizás si uno se molesta, si uno se enoja, nos haría sentir eso después muy culpables. Mucho. Porque nos ponía a pensar por qué me enojé, por qué me enojo si son mis hijos y por qué no reacciono de otra manera. En estos días, en ese orden de ideas de tratar de conocernos mejor, de autodescubrirnos, empezamos a pensar, bueno, y si la solución no es sentirnos culpables, sino observar cómo nos sentimos cuando estamos molestos. Mejor dicho, transitar esa emoción llamada enojo, rabia, como le queramos llamar. Pero a diferencia de antes, que nos enojábamos y luego nos sentíamos culpables, ahora decidimos, cada que nos molestemos, cada que nos enojemos, vamos a permitirnos sentir eso. Por supuesto, con nuestra razón también ahí a la mano, que nos controle ese enojo para no hacer cosas graves, para no cometer errores de los que después nos vayamos a arrepentir. Exacto, porque es que no se trata de transitarlo desfogando en ellos, ni se trata de retenerlo y guardarlo porque después vamos a explotar, sino de aceptar que estamos sintiendo en ese momento una emoción por lo que pasó con nuestro hijo, nuestra hija, y a partir de ahí que suceda algo. Me pasó algo muy particular con Efraín, pues hablo de él porque él es el mayor de los dos. Y a veces cuando estoy muy molesta, entonces lo verbalizo. Entonces pasa algo con ellos y yo les digo, estoy tan molesta. Y me ha pasado que cuando digo eso, Efraín me toca el hombro y me dice, mamá, acuérdate, respira profundo, tranquila mamá. A veces pasa eso, o a veces pasa que me molesto, pues me toma un poco más de paciencia con Angélica, pues porque está más chiqui. Y ella tiene otra personalidad muy particular y entonces a veces digo, estoy tan molesta, entonces de pronto viene Efraín y le dice, Angélica, ven, vamos allí, porque es que ven, te explico algo, y empieza él a hablar con ella, a diferencia que a veces cuando me enojo y no lo digo, no lo verbalizo, no lo hago, sino que quiero que ellos no se den cuenta que estoy enojada y salgo y me voy o resoplo, pues como si mejor dicho, los asusto. Porque ellos se sienten perdidos. ¿Qué le pasa a mamá? O sea, cuando yo les digo estoy molesta, entonces dicen, bueno, mamá también se enoja, vamos a ver qué podemos hacer, y si no podemos hacer nada, pues no podemos hacer nada. Y ya, pero sí es lo que tú dices, vernos, lo que estamos viviendo, observarlo
y ya transitar esa emoción. Exacto, yo creo que solo con el hecho de darnos cuenta cómo nos sentimos cuando estamos enojados, solo con el hecho de observar ese sentir, ese sentimiento, ya le quitamos poder. Ya deja de dominarnos, ya ese sentimiento deja de determinarnos. El lenguaje, por supuesto, está muy asociado con nuestro cerebro y viste que la palabra sentimiento, y hay un montón de palabras que terminan en miento, que también lo aprendimos de nuestros amigos Cristian y Leslie, porque antes las pronunciábamos sin tener conciencia de ello. Ahora tenemos total conciencia de esas palabras, hay un montón entre esas sentimiento. Entonces, es como que el sentimiento tiene dos caras. Está la mentira y está el sentir. Sentir y mentira. ¿Cuál es la mentira del sentimiento? Cuando sentimos cosas y no somos conscientes de lo que estamos sintiendo y por lo tanto le estamos entregando el control. Y eso nos determina. Si yo no tomo conciencia de lo que estoy sintiendo, ese enojo me está determinando. Pero si yo observo que estoy enojado, entonces ya le estoy quitando la mentira. No me siento culpable por sentir enojo. Esto parece sencillo y a la vez muy profundo, pero a ver, les estoy explicando el libro rojo de Carl Jung. Carl Jung en 5 minutos. Carl Jung debe estar revolcándose en su tumba. ¿Qué está diciendo? Esto es Carl Jung en 5 minutos. Quitarle esa parte de la mentira al sentimiento, que no es otra cosa que observar lo que estamos sintiendo. Y ya ese sentir no nos está determinando. No me siento culpable por sentir enojo, por sentir frustración, por sentir ira, por sentir lo que sea, porque me estoy dando cuenta de lo que estoy sintiendo. Y digo, así se siente. Esto me genera tal cosa. Tal circunstancia me genera tal sensación. Entonces, ya lo controlo. Porque no solamente somos sentimiento, no solamente somos sentir, también somos razón. Y si a ese sentir lo juntamos con la razón, entonces ya ese sentir no me está determinando. Lo siento, me permito sentirlo, no hay culpa, pero mi razón toma el control. Uno diría, pero vení, es que, bueno, porque aquí también hablamos de crianza. O sea, eso toma mucho tiempo y estoy hablando de que supongamos que soy una pataleta de mi hijo en un centro comercial. ¿Cómo voy a lograr hacer todo ese proceso en 2 minutos para reaccionar? Bueno, yo creo que cada uno, aquí, si creían que después de esa introducción le íbamos a dar una respuesta y una solución, pues nada. Cada uno lo va encontrando porque es un tema de irlo viviendo, o sea, el tema con los hijos es vivirlo un día a la vez, pues todos los días vivimos algo, pero con esa premisa de estamos caminando de la mano, ese aprendizaje. También otro tema de, ahora que hablas del arte de la introspección y trajimos como ejemplo la crianza, porque nuestros hijos son ese canal y esos maestros en muchas cosas para nosotros. Hay un tema y es que cada uno elige qué batalla pelea, y a mí me pasa mucho con los chiquis, porque yo me engancho en unas discusiones que como que después digo, pero ¿para qué? O sea, no importa si puso hoy la media acá y al otro día la va a poner en otra parte. No, o sea, le voy a ir enseñando, pero no por eso voy a volver una pelea. Entonces, cuando uno se encuentra con emociones fuertes en medio de la crianza y en medio del compartir con nuestro círculo más cercano, sea nuestra pareja, sea nuestros padres, amigos o hermanos, también es una forma de conocernos y saber por qué y para qué estoy reaccionando así. O sea, ¿qué es lo que me está llevando a reaccionar así? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿qué pasa y por qué? Y que, bueno, ya me di cuenta, es porque pasó esto, y eso me lleva a reaccionar así. Ok, entonces voy a trabajar en eso. Y cuando entendemos que hay formas que cuando vemos la necesidad de transformar esas cosas, el arte es una gran opción. Hay un indicador espectacular, maravilloso, que nos puede mostrar qué tan sanos estamos o qué tan faltos de sanidad estamos. Es una herramienta que en el mundo llamamos el humor.
Yo creo que si hay un arte por excelencia, aparte de la música, la escritura, ahora nos vas a hablar un poco de los famosos siete artes. Siete artes. Hay clásicos, ¿cierto? Los 7 artes clásicos. Pero si hay un arte en la mente de todos es el humor, el arte de hacer reír. En estos días escuché de un actor colombiano, Andrés Parra, muy famoso, un gran actor. Bueno, por lo menos a nosotros nos gusta mucho. Sí. Andrés Parra hablaba acerca de esta discusión que hay en el mundo de las artes sobre si el humor debería tener o no límites. Esto sobre todo en el ámbito político, en el ámbito social, donde se cuestiona hasta dónde está permitido reírse, burlarse de alguien y hasta dónde no. ¿Quién pone esa línea? ¿Quién determina esa frontera, límite, esa delgada línea entre esto es humor, esto ya es burla? O ridiculización. Ridiculización, exacto. ¿Debería tener límites el humor? Era el interrogante que el hombre planteaba y me gustó, me encantó porque la respuesta es muy sencilla, la respuesta es no. Es un no rotundo. El humor no debería tener límites porque si yo aprendo a reírme de mis conflictos, entonces ese chiste, ese humor me está indicando algo. Y es que ya me sané. O que ya si yo me puedo reír en eso, pues cierto, es algo sí, que estoy trabajando o que ya me sané. Si yo soy capaz de reírme de algo de lo que antes no me podía reír porque me dolía mucho, si soy capaz de reírme de un trauma que tuve, no sé, abusaron de ti, un abandono, algo muy duro, algo que te tocó vivir y te puedes reír, significa que lo superaste. Si se burlan de ti en algo que viviste que te duele y sientes que te están tocando la herida, es porque hay algo por trabajar. Es porque hay mucho que trabajar. O sea, podríamos hablar de que, así como el humor, reírme de mi desgracia pasada, por decirlo así, o de mi trauma pasado, significa que ya estoy sanando o ya sané, es equiparable a que cuando algo de alguien o de una situación me molesta o me duele, significa que hay una herida ahí que todavía hay por trabajar. Es como lo hablábamos el otro día de que si tú intentas mirarte de un ojo al otro, o sea, tú no puedes ver con el ojo derecho tu ojo izquierdo. Ni podemos ver la espalda, por ejemplo. La única manera de ver esas partes de nuestro cuerpo es mirando un espejo. Igualmente pasa con nuestra forma de ser. Hay cosas de nuestra forma de ser que no logramos verla. A veces, ¿cómo la vemos? Por medio de un espejo. Y los espejos son las personas y las situaciones las personas con las que convivimos, con las que nos encontramos o las situaciones que vivimos. Exactamente. Generalmente lo que nos molesta de los otros es algo que... Es un reflejo, es un espejo. Que está en nosotros. Así y lo vemos reflejado en el otro, porque el inconsciente no tiene otra manera de comunicarse más que mostrándotelo a través de otra persona. En el episodio anterior comenté algo acerca de lo homofóbico que había sido en el pasado y recuerdo que dije algo así como que comprendí que no tenía ninguna razón para rechazar a un homosexual por el simple hecho de que pensara diferente, de que tuviera otros gustos. Pero me faltó añadir algo más, y es que no solo es que ahora respeto lo que las demás personas piensen, sino que lo promuevo. Esto ya suena escandalizador, pero es así, lo creo firmemente. No solo es que los respeto, promuevo que las personas que quieran ser homosexuales lo sean. Es que eso es libertad, o sea, que amen a quien quieran amar y expresen lo que hay dentro, porque es que por eso es que hay en la humanidad mucho odio, porque hay muchas libertades retenidas. Claro, y una persona homosexual como un heterosexual deberíamos tener la capacidad de reírnos de nuestros gustos. Deberíamos ser capaces de reírnos de nuestros placeres, de nuestros gustos, de nuestras inclinaciones, siempre y cuando no le estemos haciendo daño a nadie, por supuesto.
Así es, y basado en el tema del humor, me hace recordar con este tema de la migración, que yo creo que varias de las personas que nos siguen, muchos son migrantes, eh, yo creo que siguen varios o han visto esos videos que circulan por las redes sociales donde uno se ríe de las situaciones del migrante. En estos días vi una que me hizo sentir muy identificada porque mostraba a una chica que dice que todas las latinas, cuando nos vamos a limpiar las casas de nuestros jefes, entonces dice cuando llega una latina a limpiar la casa de su jefe y mostraba a la chica así súper producida, es decir, súper bien vestida, llega y entra al baño y se cambia y queda pues como con la ropa para limpiar, de limpieza. Y me sentí muy identificada porque es que por lo general nosotros cuando hacemos los migrantes, muchos llegamos a ser cleaners, a hacer limpieza. En nuestro caso, en la casa de un vecino, un conocido, un contacto, nosotros que llegamos como migrantes que nos quedamos después de los 3 meses, que generalmente los países permiten que uno esté, entre comillas, de manera legal o regular, y a partir de ahí nosotros como familia, pues no hicimos ninguna gestión legal por quedarnos, por decirlo así, y eso pues después lo hablaremos también, pero también los trabajos que más surgen es limpiar en una casa, limpiar en una oficina, cuidar a un adulto mayor, son los trabajos más populares para muchos inmigrantes en estos lugares. Pero así también tengo conocidos que viven en otros países, que se fueron a estudiar y los trabajos que consiguen, limpiando en un estadio, limpiando, ¿sí? Entonces, este tipo de videos cuando muestran, por ejemplo, el latino en su primera Navidad, buscando donde hay un buñuelo, buscando donde hay una natilla, y son videos muy chistosos. Entonces, a mí me pasa personalmente que cuando veo estos videos que muestran lo que hemos vivido nosotros, pero le ponen ese tinte chistoso, me da más risa. Porque lo ves y dices, sí, o sea, ya te estás riendo del dolor que sentiste en algún momento. Ya te estás riendo de eso. Y eso genera como descanso. Y a veces con amigas migrantes nos compartimos esos reels y nos da mucha risa. O por ejemplo cuando dices como, y tu migrante ya te dice la lloradita del día, cosas así, como que, bueno, ya lloré hoy. Porque a veces pasa eso y pasas muchos días que lloras y que es la nostalgia y es esa sensación, pero después te ríes y dices, listo, ya. Había un momento en que una amiga me decía, tú tienes que encontrar que tú eres tu hogar. Ay, a mí me da una ira de eso. Pero ¿cuál hogar? Yo no soy mi hogar, yo necesito un hogar, o sea, una casa, paredes, piso. Yo me acuerdo que yo decía eso y me enojaba. Y se lo dije, no me digas que yo soy mi hogar. Y entonces, hoy me río de eso y digo, si en ese momento eso me generaba tanto enojo, era porque era lo que necesitaba trabajar. Hoy siento que lo he trabajado un montón y hoy puedo decir, soy mi propio hogar y a cualquier parte del mundo que vaya, seguiré siendo mi hogar. Seguramente si volvemos a migrar a otra parte, bueno, porque si algún día cuando volvamos a Colombia a vivir, por decirlo así, si volvemos a vivir, volveremos a migrar a Colombia, porque aunque es nuestro país de origen, ese proceso de volver a vivir a otro país que ya no ha sido tu espacio de habitación por mucho tiempo, estás volviendo a migrar. Sabes que cuando Vane me decía la otra vez, y vuelvo y la menciono con nombre propio, es una frase que nunca se me va a olvidar porque ella me decía, cuando le abres la puerta a la migración, no la vuelves a cerrar nunca. Esto es como la mafia. Sí, no puedes salir. Sabes cómo entras, pero no cómo salir. No me asustes. Bueno, pues me quedé pensando en lo que estabas diciendo y sí, no hay mejor manera de saber que estamos sanándonos a nosotros mismos que riéndonos de lo que antes nos dolía. Y sabes que yo sueño, lo digo con toda sinceridad, sueño con que toda la humanidad en algún momento cercano en la historia podamos reírnos de todo lo que como especie hemos vivido, de todas las tragedias, de todo el dolor, que todos podamos reírnos de todo lo que nos sucedió, el dolor, las muertes, las enfermedades. De alguna manera, si empiezas a hacerlo desde ya, esa es la invitación que queremos hacerles hoy, si ustedes comienzan a reírse desde ya de sus conflictos, de sus carencias,
de sus faltas, de lo que hoy ven como un problema, empiecen a reírse de eso, empiecen a buscarle el lado humorístico, el lado cómico a esa historia que hoy ven como historia de dolor, de tristeza, y solo con que empiece a cambiar la percepción que ustedes tienen de esa situación puntual, bueno, pues en la realidad empieza a generarse algo nuevo, es como una vibración diferente. No atraemos lo que queremos, atraemos lo que somos. Y si somos capaces de reírnos de algo que hoy nos duele, pues mañana tendremos razones para reírnos de verdad. Ese es el punto. Hablemos entonces, Claudia, ¿qué te parece del séptimo arte? Bueno. El séptimo arte siempre se conoció como el cine. Pero entonces en estos días surgió la conversación. Sí, cuando estábamos hablando de esto, yo le dije, ven, yo he escuchado que el cine es el séptimo arte. Pero si el cine es el séptimo arte, ¿cuáles son las 6 primeras? Pues, ¿cuáles son los otros 6 artes? Entonces, pues yo me quedé como, me da pena no saber esto, porque pues se supone que debería saber, pero pues nada está supuesto en la vida y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo, entonces pues vamos a consultar. Y nos fuimos y consultamos, y pues los primeros o los otros 6 artes, pero no se dicen se dicen las. Las artes, las 7 artes son la arquitectura, la escultura, la pintura, la música, la literatura o poesía, la danza y el cine, que vendría a ser el séptimo arte. Entonces yo dije, ay, pero mira, ahí están. Entonces dije, vení, pero ¿y dónde dice escritura? O sea, no dice, pues dice literatura o poesía, pero por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho escribir, pero yo no soy poeta. Entonces yo no escribo poesía. Lo he intentado, pero yo no me considero poeta, porque sé que juego bien con ciertas palabras, pues con palabras, y expreso, pero yo no soy poeta. Entonces yo dije, ahí ¿dónde dice escritura? Y no dice. Entonces dijimos, bueno, pero vení, ¿cómo así que las 7 artes clásicas? Entonces si hay clásicas, hay modernas. Y ahí fue donde dijimos, ok, entonces vamos a ver cuáles son las otras, porque pues, ¿qué más dice? Si las modernas, ¿cuáles vendrían siendo? Entonces podríamos decir que las 7 artes clásicas que ya las mencionamos, hay otras modernas o ampliadas, que están la fotografía, y dijimos, ay, claro, si a nosotros, por ejemplo, nos gustó un montón la fotografía, la historieta o el cómic, que también me encanta, es una forma de expresar maravillosa. De hecho, por ejemplo, Efraín es uno que ama la historieta y el cómic, y Efraín está en ese proceso de empezar a leer, de 6 años, y cuando ve una historieta se engancha súper fácil con los libros. O sea, no es solo el cuento normal de niños con dibujitos, sino la historieta. Ya reconoce muchas palabras en las historietas. Entonces, mamá, aquí dice esto, miren, esta nubecita dice esta palabra. Entonces ya se va enlazando y ya no ve los libros como, ese monstruo de solo letras, sino que se va amigando, pues enlazando con los dibujos, y bueno, ahí está, historieta o cómic, que según sería la otra forma de arte moderna o ampliada, la televisión, los videojuegos y el arte digital. Mira, ahí está, sí, es que el arte digital es, pues, hay una expresión que cuando vemos algo que es muy elaborado decimos, no, eso es un arte, claro, todo el tema digital es un arte. Sin embargo, como ustedes se dan cuenta, a nosotros nos gusta mucho hablar, y entonces dijimos, vení, la oratoria no es un arte, o sea, ¿por qué no está mencionada en ninguna de estas cosas? Porque es que la oratoria tiene todo un tema muy interesante y muy poderoso. La oratoria tiene muchísimo poder. Entonces nos encontramos que la oratoria, más que como arte, se ha visto es como, o sea, porque las bellas artes se definieron históricamente más como formas de expresión estética, y especialmente sensoriales o visuales y auditivas. Pero entonces, pues por ejemplo la música, la pintura, que lo mencionamos ahorita. Pero la oratoria ya se ha visto más
como una disciplina retórica o comunicativa. Entonces por eso no está en el grupo de las artes clásicas o modernas. Okay. Ese fue pues como la experiencia que les queríamos contar, que esta semana esos daticos que nos aprendimos, y enlazándolo un poco con este tema de la migración y con el principio cuando nos contaste la experiencia, pues cuando empezaste a contar la experiencia de que fuimos a la fiesta del libro de Valencia. ¿Por qué hacemos este tipo de planes? Y la verdad, ojo, esto viene muy desde la recomendación de lo que nosotros hemos vivido, es una experiencia. Y es que cuando uno visita museos, parques, bibliotecas, teatros, del lugar al que migramos, comenzamos a vivir un arraigo diferente. Porque es que no todos los migrantes viven la migración con mucho dolor, pero sí hay una sensación de desarraigo del país donde antes vivíamos. Entonces, cuando empezamos a visitar estos lugares, uno empieza a entender el contexto en el que está empezando a moverse, y eso puede ayudar un poco al proceso que uno está viviendo. A nosotros nos pasó, y creo que como en Valencia hay muchas ciudades donde los museos, por ejemplo, tienen días en que uno puede entrar gratis. Aquí en Valencia puedes entrar gratis a los museos los domingos y festivos en la tarde. La mayoría de museos, esos horarios son gratis. Y cuentan mucha historia del lugar y el entorno. Y a los niños, aunque a veces no es tan fácil que ellos se vean atraídos por lugares donde deben hacer un poco más de silencio, como una biblioteca, pero también hay cosas que empiezan a llamarle la atención. Para nosotros visitar bibliotecas y museos con ellos no es que sea lo más fácil, porque ellos a veces están cansados, pero hay algo que se les queda siempre. Y empiezan además a desarrollar ese gusto por cosas diferentes. Pues o cosas diferentes no, sino como que yo creo que es una forma de estimular su imaginación, todas sus capacidades sensoriales, y eso les puede ayudar mucho a que formen también sus propios vínculos con el lugar al que uno llega a vivir. Hace poco hablaba con una amiga que migró a Madrid y ella me decía algo que nos ha ayudado muchísimo, es que a nuestro hijo mayor le están enseñando muchos temas de historia. Y entonces, para poder entender lo que le enseñan, hemos tenido que ir a museos con él. Y eso nos ha ayudado a compartir en familia, a generar. Entonces, miren que paso a paso uno va generando esos vínculos con el lugar al que uno llega a vivir. Porque una cosa es que tú te vayas, no sé, al Museo del Prado o al Louvre, o cuando vas de turista. Eso es muy distinto. El viaje es completamente distinto cuando eres turista, viajero o migrante, porque te vas a quedar a vivir. Es muy diferente. Ninguno es mejor que el otro. Ninguno es más bueno o es más malo. No. Son distintos y son muy enriquecedores. Bueno, y como en ese espacio creemos que todos deberíamos ser migrantes de ideas, más allá de si has salido de tu país, si has viajado o no, deberíamos ser migrantes de ideas, porque deberíamos estar siempre cambiando, deberíamos estar siempre intentando crecer, transformarnos, evolucionar a nivel espiritual, a nivel mental, a menos que estés en una religión que no te lo permita, pero lo ideal es que si tienes una religión, pues te lo permita, y si no te lo permite, ¿qué esperas para salir de ahí? Piénsalo bien, obsérvalo. El problema no es la religión, el problema es la religión que has elegido, la religión que te miente, que te engaña. Tiene que haber una verdadera, una que te ayude a crecer, que te ayude a desvelar verdades. Entonces, esto se lo digo ya, voy a aplicarlo al migrante, al individuo, a la persona indivisible que quiere transformarse, que quiere crecer. El arte de hablarse a sí mismo, el arte de hablarse bonito a sí mismo, el arte de sanar implica que detectes cuál es tu problema, cuál es tu conflicto, cuál es tu enfermedad, y la manera de empezar a sanarlo es hablándote, no hay otra. Bueno, dibujando puedes también hacerlo, escribiendo, pero como decías ahora, hablar, las palabras son la herramienta más poderosa que tenemos.
Y cuando empiezas a hablarte diferente, cuando empiezas a felicitarte, cuando empiezas a decirte que eres merecedor de lo bueno, de lo mejor, de eso que te ganaste, de eso que has conseguido, de ese logro, de esa validación, que ese es otro tema que hablábamos ayer, me parece. Siempre el ser humano está en búsqueda de esa validación externa. Y yo diría, y llegué a esa conclusión, el problema no es que estemos buscando, el problema no es la validación externa en sí, el problema es dónde la buscamos. Porque si pongo un ejemplo sencillo, si trabajas para alguien, tú te sientes bien cuando ese jefe inmediato valida tu trabajo. Claro, tú no puedes llegar y entregarle un informe que esté malo y que él te diga está malo y tú le digas no, yo no estoy buscando tu validación. No, pues claro que lo estás buscando, pues porque eso es algo que necesita la validación de ese superior o de esa persona con la que trabajas. Entonces el problema no es la validación, el problema es dónde buscas la validación. ¿Y en qué situación puntual estoy buscando la validación? Exacto, y hay momentos en los que no hay que buscar validación. Exacto. Ese es el criterio que tenemos que desarrollar, pero volviendo al asunto de la palabra, empecemos por ahí, empecemos por hablarnos diferente a nosotros mismos. Empecemos por considerarnos merecedores de lo mejor. Empecemos por... yo les hago esta invitación, ya estamos más o menos finalizando el episodio, llevamos 1 hora exacta en este momento. Les hago esta invitación. ¿Qué tal si piensan, se imaginan en este momento qué es aquello que quisieran vivir si tuvieran el poder de vivirlo? ¿Qué es aquello que quisieran hacer, que les guste, que les apasione? Si tuvieran el poder de hacerlo, ¿qué es eso que harían? Si hoy pudieran hacer algo, ¿qué harían? Que los mueve, que los apasiona, que les gusta. Bueno, pues empiece a pensarlo, empiece a verbalizarlo y empiece a hablarlo. Empieza a ponerlo por palabras. Y si lo quiere escribir, escríbalo. Y eso va a generar una vibración diferente. Exacto, y que es algo que va más allá de la manifestación, pues que hoy estamos hablando mucho del tema de la ley de la manifestación, pero cuando yo lo verbalizo, incluso lo escribo, me lo digo, me estoy empezando estoy vibrando distinto y me estoy empezando a ambientar con las cosas que me hacen ser, pues digámoslo, ser feliz. Pues porque es que, si supongamos, por decir cualquier cosa, yo quiero un carro, por decir cualquier cosa, insisto, y digo, todos los días me levanto y miro al espejo y digo, tengo un carro, tengo un carro, tengo un carro, pues se me va a grabar, pero no es mágicamente que sucede, es porque eso debe ir también acompañado de un cómo me estoy comportando yo conmigo mismo, cómo estoy organizando mi vida alrededor para eso que realmente anhelo. Y el tema también, como tú lo decías, cómo me hablo a mí mismo. Me recuerdas, y bueno, estamos terminando, pero me recuerdas otra historia. Tampoco hay afán. De una amiga que estaba haciendo terapia, en medio de su terapia, la terapeuta le decía, oye, deja de hablar de ti en tercera, es una recomendación, vamos a hacer el ejercicio de que dejes de hablar de ti en tercera persona. Es decir, estamos tú y yo conversando y yo te digo, no, es que Claudia siempre llega tarde y pues estoy hablando de mí. No, es que Claudia siempre se le olvida. Asimismo, empieza uno a hablarse a uno, ay, no, es que Claudia siempre se equivoca. Cuando yo me miro al espejo y digo, yo estoy aprendiendo a recordar las cosas en su debido momento. Yo estoy aprendiendo a llegar a tiempo a los lugares. Yo me estoy habituando. Es distinto porque cuando hablo de mí en tercera persona es como si fuera un desconocido. O sea, me estoy desvinculando. Yo soy capaz, yo puedo. Capaz, que es una canción que hacemos con los yo niños soy. Casi que diario. Yo soy. Entonces, la importancia del yo soy. Del yo soy. Finalmente, ¿qué es arte? El arte es expresión. Eso es arte, es poder expresar todo aquello que sentimos y solo con expresar ya nos estamos empezando a sanar. Ya nos estamos sanando. En una de las
de los paradigmas más importantes de la nueva medicina germánica descubierta por el Dr. Hammer, dice que las enfermedades, lo que llamamos enfermedades, que en realidad tiene otro nombre, cuando una enfermedad llega a nosotros es porque ocurren tres cosas. ¿Te acuerdas de esos tres parámetros Sí. que ocurren en el ser humano por los cuales nos enfermamos? Vivirlo en soledad, que nos llegue algo de manera inesperada y que creamos que no tiene soluciones de algo que vivimos. Entonces cuando Exacto. cuando pasa algo que tiene esas tres características, que lo vivimos en soledad, sin solución aparente e Que pensamos que no tiene exacto, solución que no aparente. entonces el cuerpo genera como un shock y a partir de ahí ya después llegan los síntomas y bueno, Hay tiene un esto todo proceso. un tema muy profundo. Pero mire que hay un asunto muy importante y es vivirlo en soledad. O sea que solo con el hecho de expresar ya nos estamos sanando. Entonces, esa es la invitación que queremos hacerle, a expresar, a hablar, a escribir, a dibujar, a tomar fotos, a imaginar, a hablar con los que nos rodean. Y así nos empezamos a sanar, como muchos de los ejemplos que hemos contado hoy en este episodio. ¿Qué tal si dejamos algunas recomendaciones? Bueno, yo quiero recomendarles un podcast que me ha acompañado muchas veces y creo que muchos migrantes me entienden. La verdad queremos nosotros también ser de esos que los acompañen en muchas cosas que hagan mientras nos escuchan y nos ven más adelante. Este podcast se llama No hay banderas en Marte. Son una pareja de chicos de Medellín que tuvieron toda una historia de migración, ahora nuevamente están viviendo en Medellín y lo que Laura y Alejo hacen es hablar con migrantes y contar sus historias. Y la riqueza de estas historias a mí me ha conmovido muchas veces. De hecho, además de muchas otras cosas, digamos que el ejemplo de Laura y Alejo a mí personalmente me inspiró muchísimo para este espacio. Entonces les recomiendo No hay banderas en Marte. Es un podcast que a mí me gustó un montón, por eso lo estoy recomendando. El libro del cual extraje el cuento del principio, que es Mujeres que corren con los lobos. Es un libro denso, pues cuando digo denso es que Gordito. es gordito, pero más que físicamente es porque, no es solo porque es grande, sino porque es para pensarle, para volver y leer, y pues volver a las páginas, no se leen, ay, que me lo voy a leer en un mes, o en 15 días y me lo voy a... No, con paciencia y digiriéndolo porque tiene cosas muy bonitas. Por mi parte les quiero recomendar una película. Hace una semana les recomendé un canal de YouTube. Hoy les recomiendo una película que nos encantó. Tuvimos la oportunidad de ver esta semana pasada. Mystic River, Sí, sí. del gran Clint Eastwood. Nos encantó la película porque nos puso a pensar mucho. Nos hizo hablar un montón acerca de la diferencia entre justicia y venganza. Hay una delgada línea en este mundo en el que vivimos caótico, loco. Vemos que no hay justicia. Esperamos que la haya en algún momento cercano, pero no la hay. La película va un poco de eso y va también un poco acerca de esos traumas que nos determinan a los seres humanos por situaciones que vivimos en la infancia. Y no solo de eso, sino cómo algo que le suceda, algo traumático que le suceda a un solo ser humano, también afecta a todo su entorno. Una gran película para pensar. Bueno, recomendaciones de redes sociales. Y queremos contarles que además de estar en Spotify, también tenemos nuestro canal en YouTube. Nos encuentran como Migrante de Ideas. Tenemos nuestra red social en Instagram. Nos encuentran como Migrante de Ideas. Y en estos mismos redes sociales les estaremos compartiendo el video del cual, pues en nuestra salida de campo a Viveros, donde vimos la exposición del Museo del Prado. Así que los invitamos a que nos sigan y también a que nos comenten, y aprovechamos para agradecer los comentarios de las personas que han pasado por allí. Un saludo muy especial para Olga Lucía. Ella sabe que tiene un espacio precioso en nuestro corazón, que en sus comentarios menciona un episodio muy importante de nuestras vidas que también les compartiremos y del cual mencionamos
en el capítulo pasado cuando hablamos de cómo nació Angélica, cuando nació en casa. Así que Olga, un saludo muy grande, un saludo para Rocío, para Mónica, todas esas personas que nos han dejado comentarios, a mi mamá, a mi tía, a mi tío, pero bueno, sí, que también nos escuchan y que nos encanta transmitir lo que nos han dicho que les transmitimos. De verdad que nos hace muy felices. Se me quiebra un poco la voz, pero bueno, lo controlo, porque este fin de semana es el Día de la Madre en Latinoamérica, se celebrará. Yo creí que a mí no me importaban pues con mucho esas fechas, pero pues digamos que cuando se está viviendo como migrante y un poco lejos, solamente cruzando el océano de la mamá, pega un poquito fuerte. Pero pues un saludo para la mamá, un abrazo gigante a todas las mamás que nos escuchan, mamás migrantes de ideas, inmigrantes físicamente, también un abrazo muy grande, somos grandes personajes. Una vez Natalie me dijo, que también nos escucha, Clau, siempre que mires a Efraín, estaba yo de primeriza y estaba en esas crisis de los primeros días que uno le da y me decía, siempre que mires a Efraín, recuerda que tú eres el personaje más importante para ese chiquitico. Entonces, saludo para las mamás, feliz Día de la Madre, un abrazo gigante y bueno, síganos en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto. Chao.